El pasado 26 de junio tuvimos en la Casa de Cultura y Encuentro de Las Palmas de Gran Canaria un diálogo sobre ingreso mínimo vital y renta básica, en el que hubo bastantes aportaciones críticas y hemos podido hacer un análisis un poco más completo gracias a esas críticas y que queremos compartir. En primer lugar, creemos que es importante distinguir. Ingreso mínimo vital es una ayuda urgente que se recibe en dinero, es diferente que recibir alimentos o recibir un vale. Y renta básica universal es una aspiración a recibir una cantidad fija de dinero de manera universal, que permita salir de la pobreza extrema. Es decir, no se plantea el salario mínimo siquiera. Se plantea como un derecho vital similar al de educación o sanidad universales, ¿no? Y se financia, esto es muy importante, mediante una reforma fiscal. En general, estas dos propuestas las defienden los mismos grupos. Normalmente consideran que el ingreso mínimo vital puede ser un paso para la renta básica universal. Y la renta básica universal elimina las condiciones que se suelen exigir a los perceptores de ayudas. En esto hay una gran diferencia. Los defensores de la renta básica universal no dicen que se acabe con la injusticia, sino con la pobreza extrema. Por esto es importante. Ven los sufrimientos y las desigualdades, quieren afrontarlas desde el Estado, logrando al menos suavizar las consecuencias del capitalismo, aunque nos parece que no se plantean tanto transformar el sistema. En la postura respecto de la renta básica es muy importante la ideología de la que partimos. Hay quienes, por opción capitalista, no creen en la renta básica, creen que debe ser el mercado el que lo regule. Hay quienes desde una opción del estado de bienestar más o menos débil, creen que hay que ir dando pasos hacia ella. Hay otros que desde una opción del estado de bienestar fuerte creen que hay que hacerlo cuanto antes, que hay que hacerlo ya. Otros desde una opción que hemos llamado autogestionaria, creemos más bien en el trabajo digno y en el salario justo, y hay otras opciones, hemos señalado que, por ejemplo, la opción comunista autoritaria tampoco la vería. Referimos a países con comunismo de carácter autoritario. Decimos esto para darnos cuenta de que hablamos de una parte del mundo en la que nos estamos planteando esta cuestión. Primero habría que darse cuenta de que no hay muchas posibilidades de que llegue a ocurrir la renta básica universal. O sea, tanto en la izquierda como en la derecha es un discurso con muy poca regambre popular y no tiene implantación en los partidos mayoritarios ni en testigos utópicos de izquierda, porque a veces se nos puede decir, tampoco se creía en las 8 horas, pero las 8 horas las estaban afirmando cuando se trabajaban 12, 14 horas, 16 de explotación, mucha gente afirmaba las 8 horas. Hoy no hay una gran implantación y regambre popular en esta postura de la renta básica universal. De hecho, cuando se alude a que ya se ha empezado, realmente no se ha empezado. Tanto en Finlandia como Canadá son experiencias con muy poca cantidad de dinero a muy pocos miles de personas, a 2.000 personas, a 3.000 personas. En otros países con menos poder económico, pues por supuesto es muy inferior su experiencia. Y el referéndum en Suiza salió negativo, no se apoyó esta propuesta. Los partidarios de la renta básica, esto es importante, parten de un análisis lúcido del fracaso de las políticas asistenciales. Ellos conocen bien las políticas asistenciales, lo que se está dando a los pobres de diferentes maneras, las rentas mínimas de las comunidades autónomas en España y en otras situaciones otras, pero sí las conocen bien y las analizan muy bien. Creemos, por nuestra parte, que no parten de las causas, de cuáles son las causas de la pobreza, pero sí que ven el fracaso de esas políticas asistenciales y creemos también que no señalan la dinámica económica, no señalan cómo está funcionando la economía, sino que parten, por así decirlo, del fracaso de lo asistencial. Explican muy bien que hay pobreza, dicen que la hay porque el gasto social es bajo
y señalan los sistemas de rentas mínimas. Por ejemplo, que en Barcelona la recibe el 6% de los que deberían. Y luego creen también en un fracaso, una segunda causa, sería la propia estructura condicional de la ayuda, esa cantidad de burocracia por la cual a los que le piden una ayuda se le hacen una serie de exigencias, tienen una estructura de condicionalidad que la hace bastante inviable, lo que llaman la trampa de la pobreza. Llega un momento en el que se prefiere una ayuda a volver a hacer todo el trámite de una nueva ayuda. Entonces aparece algún trabajo y dice, bueno, no, me quedo con la ayuda porque el trámite de la nueva ayuda, si se pierde el trabajo, es realmente tedioso. En esto también tienen mucha razón los que plantean esta necesidad de renta básica universal. En sus propios documentos, estoy aludiendo al que se puede ver en la imagen anterior, de Raventós y otros, llegan a decir que proponen la renta básica casi por descarte. Esto está dicho literalmente. Llegados a este punto, casi por descarte de las opciones que no funcionan y del futuro que nos acecha, parece inevitable abogar por una renta básica universal. Esto creemos que es importante, llegar a una opción de este tipo, no por convencimiento, no por un análisis completo, sino por descarte del fracaso de las políticas asistenciales. Este es uno de los mejores libros para entender cómo se piensa esto. Utopía para realistas, de Bregman. Es un gran referente internacional y, a mi juicio, mezcla críticas inteligentes con propuestas no argumentadas. Lo que nos interesa destacar ahora es que también parte de las prácticas asistenciales y concluye que es más barato dar dinero. También nos parece una razón poco fuerte para apoyar la renta básica. Es más barato dar dinero que sostener un aparato policial de asistentes sociales, tribunales de justicia, que generan los sin techo. Cada sin techo ha calculado que cuesta $17.000 al año. Y dice, pues vamos a dárselos y nos sale más barato. Muchas cosas interrogantes en este Bregman. Está, por ejemplo, cómo entiende a Tomás Moro como el camino capitalista al comunismo, su lenguaje sobre un socialismo de perdedores, creer que Nixon estuvo a punto de encarnar el sueño de Tomás Moro, o creer que llegará la renta básica como han llegado otros derechos. Dice que hay que ser como corazas ante los argumentos de los otros, porque, dice él, ya vive el hombre que llegará a los 1000 años. También creemos que Bregman hace análisis muy interesantes. Por ejemplo, la crítica al Producto Interior Bruto como medida, con ese caso que vamos a comentar, de que es verdad que un incendio eleva el Producto Interior Bruto, se mueven bomberos, agua, servicios de todo tipo, hay que volver a plantar y eso resulta que eleva el Producto Interior Bruto. Es una cifra sobre la que hay muchas críticas, esta forma de medir, porque si no se llegara a provocar el incendio, pues no subiría el Producto Interior Bruto, ¿no? También distingue economía real de contabilidad, que es algo que luego insistiremos nosotros también, y señala hechos muy interesantes. Dice, donde un banquero gana, objetivamente el conjunto social pierde. Tiene algunos cálculos sobre esto. Donde gana un basurero, el común gana más. Es decir, podemos dar dinero a un banquero, se mueve dinero, hay contabilidad, pero el conjunto social pierde dinero. La contabilidad sube, pero la economía real no sube. Con el basurero pasa al revés. La economía real sube mucho. También es lúcido Bregman denunciando que es muy grave que los talentos, las capacidades, ingenieros, matemáticos, talentos, se dediquen a banca o a lobbies y no a ingeniería. Por tanto, en la propuesta de la renta básica universal, especialmente en las intenciones, hay compasión, hay razones, no es una propuesta absurda. Ya anticipamos que nos parece que puede percibirse desde el principio que no pertenece a los movimientos sociales fuertes, al estilo del movimiento obrero, como el cooperativismo o el sindicalismo. Normalmente no citan figuras señeras de la historia, más bien parten
insisto, del fracaso de la asistencia social y que ante eso hacen unos cálculos económicos bien hechos, parece, sobre una propuesta de reforma fiscal. A mi juicio es muy positivo que los partidarios de la renta básica universal quieren acabar con la humillación en las limosnas. Ahí tenemos una escena que fue verdad en España, está tomada en la película Los Santos Inocentes, pero en otros lugares se dio la misma humillación. Por ejemplo, aquí tenemos la humillación en las cenizas de Ángela. La propuesta de renta básica universal no cree que los pobres sean vagos y que hay que obligarles a trabajar. Esto es una propuesta antropológicamente bastante atractiva y justa e interesante. No afirma que haya que meter en cintura a los pobres, más bien quiere estrechar un poquito a los muy ricos. Son los partidarios firmes del capitalismo los que creen que algo como la renta básica haría vagos a los pobres, pero no los partidarios de la renta básica universal. Creemos, por tanto, que la postura de la renta básica universal ve el problema de la desigualdad, pero no termina de afirmar que haya explotación. Proponemos que se reflexione, que se dialogue, y nosotros nos preguntamos, ¿es lo mismo ver vulnerables o descartados que explotados? ¿O es una visión diferente? La propuesta de la renta básica universal nos parece una intención solidaria que no ve la dureza de algunas estructuras y por ello renuncia a cambiar el mecanismo conformándose con alguna forma de reparto. Aluden los partidarios de la renta básica universal a la cuestión tecnológica. Creen que de alguna manera el proceso tecnológico, la aparición de las máquinas, los robots, que todos percibimos que, por ejemplo, en el supermercado unas máquinas pueden sustituir a las cajeras y así en muchos otros empleos. En una biblioteca nos puede atender perfectamente un robot, en hostelería empieza a aparecer también y en muchas otras cuestiones, ¿no? Ellos dan mucho valor a esta presencia de lo tecnológico que puede acabar con el empleo. Valoran el trabajo, pero lo desvinculan del ingreso. Creen que el ingreso no siempre va a estar vinculado con el trabajo. Es una reflexión importante, hay que tenerla en cuenta y es una reflexión muy potente, pero de los años 80, desde que Rifkin a nivel internacional la pusiera en circulación y entre nosotros en España, pues uno de los que más lo difundió y tuvo mucho eco a través de Cáritas y otras asociaciones de base fue Fernando Bianchi. Desde entonces creemos que la visión que tenemos de la tecnología ha cambiado. No terminamos de ver que vaya a haber un fin de la civilización del trabajo. Una cosa es que sea incuestionable el valor de la tecnología, pero no lo vemos así de claro, porque ahí están los trabajadores esenciales y ahí está que la inmensa mayoría de la población hoy vive explotada. Los horarios laborales realmente son muy largos. En la pandemia hemos comprobado que el trabajo sigue siendo esencial. Había que confinarse, pero sin embargo no había forma de ver cómo parar ciertos trabajos, los llamábamos los esenciales, pero incluso en algunas comunidades autónomas se dijo que, bueno, que no era tan sencillo parar algunas actividades como los altos hornos. Por tanto, el trabajo sigue siendo, vemos, esencial. Es cierto que algunos pocos trabajos bien podrían desaparecer. Hay cruceros y villas, como la que hay en la imagen, con el océano por debajo de la villa, con mayordomo permanente a la puerta. Que haya trabajos absurdos, que haya empleos absurdos, que haya tiempos laborales absurdos que bien podrían desaparecer, no significa que pueda desaparecer el trabajo. Los cálculos económicos no son ahora mismo a nivel universal lo que algunos autores decían, tienen parte de razón, desde los años 80. Ahí está, ha aumentado no solo en el tercer mundo, también en el primer mundo. Ahí hay una forma de trabajo, de explotación, los repartidores, por ejemplo, que
ponen de manifiesto que no se puede dejar el trabajo así como así. Pero no solo eso, toda una experta como esta mujer nos ha puesto de manifiesto que los gigantes de Internet recurren a un ejército de trabajadores fantasma que corrigen los fallos de los algoritmos en tiempo real. Su trabajo es esencial, decimos, con los algoritmos, con todo el tema de Internet, de inteligencia artificial, decimos que ahí desaparece el trabajo, pero resulta que hay millones de gente trabajando de manera precaria. Es por esto que nosotros creemos que debe de haber un diálogo en el que nos preguntemos si el discurso tecnologicista no busca hacer pensar al trabajador que es alguien prescindible. Este es, a nuestro juicio, un tema que debe dialogarse. Con tanto discurso en torno a la tecnología, no se busca hacer pensar al trabajador que se puede prescindir de él para que viva con miedo, para poder contener los salarios, para poder bajar los salarios. Es la clásica teoría de Marx sobre el ejército industrial de reserva, que pueden ver o pueden consultarla en Wikipedia. Básicamente defiende que un porcentaje pequeño de paro, puede ser interesante para contener los salarios, dado que el precio del trabajo, el salario, también está sometido a las leyes del mercado. La escasez entre comillas, de empleo, siempre se utiliza para contener salarios. ¿Hay objetivamente escasez de empleo o se provoca? ¿Por qué el mercado quiere que haya inmigrantes? Porque son esenciales para bajar los salarios, no porque ellos tengan esa intención, pero objetivamente sí que provoca una bajada de salarios. Por eso el chiste es inteligentísimo. Pronto saldréis del paro y volveréis a la precariedad. Los tiempos de paro disciplinan, meten miedo, bajan salarios, se aceptan peores condiciones laborales. Nos parece insultante el chiste del roto, en el que parece responsabilizar a los pobres de las situaciones que padecen. No es que se acepte sin más que te quiten el pan de la boca, es que la espada de Damocles del paro hace que se acepten esas condiciones laborales. Dicho todo esto, muy importante, hay oposición a la renta básica universal por alguna parte del capitalismo, por la inmensa mayoría del sistema, aunque hay una parte del capitalismo más bien de discurso, foro de Davos, más que empresarios que en la realidad lo estén proponiendo, de los grandes empresarios del IBEX, no es una propuesta demasiado extendida, pero es muy importante que nos demos cuenta de que en la izquierda también hay oposición. Por ejemplo, esta del Partido Comunista de los Pueblos de España, esta muy interesante de recortes cero, es una visión de la economía, la de recortes cero, bastante amplia, más amplia que la de los partidarios de la renta básica universal, que incluye cosas como redistribución salarial, ahí lo tienen en el punto 2, nadie por debajo de 1.000, nadie por encima de 10.000. También se plantea temas importantes como un plan nacional de reindustrialización en el punto 5, es algo muy, muy sensato, eliminación de privilegios fiscales, también un aumento del IRPF para grandes fortunas. Se plantea todo el tema sanitario, se lo plantea también muy bien, planteando incluso lo que plantea en el punto 11, una compra estatal con pedidos a otros países, porque se sabe que en países donde hay empresas del Estado que producen productos farmacéuticos, los conocidos como genéricos, pero hechos por empresas del Estado, bajan mucho los precios de la farmacia, que son uno de los grandes problemas de la sanidad ahora mismo, el precio de los productos farmacéuticos, especialmente para hospitales. La renta básica universal que propone recortes cero es más bien un salario mínimo, más que un salario mínimo, incluso un ingreso mínimo vital, parecido a las rentas mínimas, ¿no? Una especie de ayuda, pero no creo que le den la importancia de otros partidarios de la renta básica universal. Es una propuesta económica bastante completa. Otros más, desde la izquierda,
estos que dicen lo que no te cuentan los progres cuando te hablan de la renta básica universal. Nuestra propuesta parte de dos criterios, uno tomado de la historia obrera, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Todo el mundo acepta una desigualdad en los salarios en función sobre todo de la formación o de la importancia del trabajo que realizas. Pensemos, por ejemplo, en los controladores aéreos, profesores, grandes catedráticos, etcétera, grandes médicos, cirujanos, por la preparación, por el tiempo destinado, por la cualificación. En la historia obrera hay un criterio que nos parece mucho más importante y creemos que debe de dialogarse y profundizarse en él, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y el otro criterio básico para nosotros es la llamada regla de oro de la moral, que está prácticamente en todas las religiones. Trata a los demás como a ti quieres que te traten. La regla de plata, no trates a los demás como no quieres que a ti te traten. Por tanto, nosotros defendemos que esto debe llevarse a la vida real y en este sentido, en estos criterios nos basaríamos para no aceptar la propuesta de la renta básica universal. No es acorde con estos criterios. Hay que hacer una sociedad en la cual se reciba por las necesidades y se aporte por las capacidades. Y el resto de razones, la renta, la posición, la herencia, deben de pasar a un segundo término. La perspectiva autogestionaria entonces discrepa con la renta básica universal, pero no nos referimos a que no tenga aspectos valiosos. Nos parece muy interesante que la renta básica universal no culpabiliza a los pobres y muestra preocupación social. Nuestro desacuerdo se refiere más bien a si los pobres no serán más bien empobrecidos, a esa dinámica económica, es la que no compartimos con los partidarios de la renta básica universal. Y nuestro desacuerdo también se refiere a que todo ser humano se desarrolla en el trabajo, que debe ser justo. No creemos nosotros que el trabajo pueda ser solo un medio de obtener ingresos y, por tanto, algo que pueda hacerse o no. El trabajo tiene una raigambre en el ser humano, le cualifica, le relaciona, le hace crecer, de forma que nos parece más esencial que a los partidarios de la renta básica que ven en el trabajo una forma de obtener ingresos. Nosotros explicamos la renta básica universal como la revolución de la cucharilla. Supongamos que alguien va repartiendo en una casa en la que hay varios invitados y los miembros de la familia, que alguien reparte en cada plato una cantidad diferente de comida. En unos platos 3 cucharones, en otros 2 cucharones, en otros 1 cucharón. Suponemos la cara de estupor de los invitados, cuando de manera caprichosa para unos hay 3 cucharones, para otros 2, para otros 1. Pero la cara de estupor sería sin duda mayor si una vez hecho esto, uno de los anfitriones coge una cucharilla, por eso hemos puesto en la imagen un cucharón grande y una cucharilla pequeña junto a una mesa con varias personas comiendo. Si alguien de los anfitriones coge una cucharilla y va cambiando algo, una pequeña cantidad de unos platos a otros, y así lo vuelven a hacer la semana siguiente y la otra. Nosotros decimos que si el reparto es injusto, hay que procurar arreglarlo en el origen, no una vez que cada uno tiene los bienes, que puede estar bien, arreglar un poco el desajuste mediante la fiscalidad, es decir, en la parte final, la cucharilla es la intervención fiscal. El cucharón es el elemento que reparte la riqueza en esta imagen que hemos propuesto para entenderlo, ¿no? Entonces creo que podemos entender fácilmente que es mucho mejor ir al origen del reparto que al momento en el que se intenta arreglar el injusto reparto. El origen de la injusticia nos parece que está en el salario. Por eso coincidimos con Juan Pablo II, aprendemos de él, cuando dice el problema clave de la ética social es la justa remuneración por el trabajo realizado. Creemos que no hay que complicarse más, que hay que ir
a una justa remuneración del trabajo realizado, que es cosa diferente que una remuneración de mercado. Una remuneración de mercado es sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Nosotros hablamos de justa remuneración. ¿Y cuál va a ser justa? La que tenga en cuenta los dos criterios de los que hablábamos anteriormente. La que tenga en cuenta el criterio del movimiento obrero, a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades, y la que tenga en cuenta la regla de oro de la moral de las grandes religiones. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Algo tan simple como han dicho la inmensa mayoría de los que en algún momento han recibido ayudas. No queremos ayuda, queremos trabajo, porque el trabajo hace que se tenga la experiencia de vivir del propio esfuerzo, el ingreso vinculado con la propia eficacia. La perspectiva autogestionaria ve, por tanto, explotación, no ve solo víctimas, no ve solo desigualdad, ve causas, no solo consecuencias, y ve la economía dinámicamente. Creemos que es honesto que planteemos abiertamente cómo vemos de diferente la realidad a los partidarios de la renta básica, de cuya honestidad tampoco dudamos. Nosotros tenemos una visión en la cual vemos que lo más importante de la historia de la humanidad es la diferencia entre clases, explotados y opresores, enriquecidos y empobrecidos, como han visto certeramente los humoristas ante diferentes realidades. Así lo pintó Goya, con esos animales encima de las personas. Cuando los de arriba dicen todos juntos, los de abajo saben que les toca meter el hombro. Nosotros vemos así la realidad. También ya en la crisis del 2008 nos pasó lo mismo. Hay que ajustarse todos un poquito, dice Zapatero, mientras se ríen, como pudo comprobarse en aquella crisis, que los ricos salieron más ricos. Entonces, todos juntos, todos iguales, es un mito para continuar la explotación. Lo repartimos todos, los beneficios entre directivos y accionistas y las pérdidas entre todos ustedes. Podemos ver, estar de acuerdo con la renta básica, con los partidarios de la renta básica, en que hay unos descartados que van ahí en esa barquichuela y toda una sociedad que va en un crucero al fondo. Pero nos parece más acertada, siendo eso verdad lo que dice ahí, nos parece más acertado darnos cuenta de que en la misma barca hay quien va produciendo y hay quien va sorprendido de que no se avance cuando lo que están es sentados allá en la mesa de los debates y el pobre productor ahí empujando de la barca. La renta básica universal pretende la transformación mediante una reforma fiscal. Vamos a intentar entender con honestidad qué es lo que pretende la renta básica universal. La renta básica universal dice que dada la injusticia, que vistos los problemas que tenemos, visto la extrema pobreza en la que vive un porcentaje de la población, hay que hacer una reforma fiscal en la que los muy ricos paguen más impuestos y eso llegue a los pobres mediante un ingreso fijo y no justificado, no teniendo que justificar por qué. Es muy razonable lo que dicen. Si se fijan en esta gráfica, hemos reducido los tipos de salario a 5. La graduación o gradación de salarios es infinita, desde el que cobra 1 millón de euros, 5 millones de euros, al que cobra 400 euros, la gradación es infinita. Pero hemos puesto, para que entendamos la postura de los partidarios de la renta básica, hemos puesto 5 tipos de salarios. El alto es el salario de las estrellas, la gente que puede cobrar 200.000 euros al mes, que los hay, son los grandes directivos de las empresas del IBEX, los grandes magnates de la comunicación, es un porcentaje muy pequeño de gente. La siguiente columna, la que tiene un número 2, son los políticos que cobran bastante, que pueden cobrar el presidente del gobierno,
los ministros, presidentes de comunidades autónomas, consejeros. Es muy importante que vean la diferencia. Y luego hemos puesto 3 salarios, un salario de 3.000 euros al mes, uno de 2.000 y uno de 1.000. Son las columnas 3, 4 y 5. Al otro lado, para que vean la diferencia de la cantidad salarial, la tarta, le hemos puesto el salario que ocupa el 94% de la tarta, sería el enorme salario del que cobra muchísimo. Al lado, para que se comparen los salarios, no se refiere al número de personas que reciben este salario ni nada por el estilo, solo es para comparar los salarios y entender lo razonable que es esta reforma fiscal que proponen los partidarios de la renta básica. Al lado, el tramo amarillo, el del 3%, es el que cobraría un político de alto nivel, y los otros 3 son los 3 salarios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros. Como ven, el de 1.000 apenas se ve, el de 2.000 es el rojo y el de 3.000 es el naranja. Visto este dibujo, es evidente que tienen mucha razón los partidarios de la renta básica universal. Basta recortar a los de esa columna enorme, a los del color verde, para que pueda darse algo a los más pobres. En este sentido, está bastante bien estudiado desde el punto de vista de las cantidades la propuesta de la renta básica universal. Pero esto plantea varias insuficiencias, que es lo que vamos a intentar comentar a lo largo de esta exposición. Primero, ¿es la fiscalidad el eje de la economía o es el final de la economía? La economía, dice Juan Torres, es una tarta que se reparte según se hace, no al final. En este sentido, vemos insuficiente una propuesta que no vaya al origen, sino que se plantea en una sola parte de la economía. Este es uno de los muchos esquemas sobre cómo es la economía global, y pueden ver en la zona central los pagos de impuestos, pero hay muchas otras cosas en la economía, hay otro tipo de factores, hay precios. No hace falta que conozcamos bien cada una de estas realidades económicas, pero viendo el panorama de la economía, vemos que los impuestos son una zona que no es el eje de la economía, es una parte de la economía. Segundo, dentro de la fiscalidad, ¿por qué solo se alude a la fiscalidad directa? Fiscalidad directa es la que está representada por el IRPF fundamentalmente. Los impuestos directos, lo que pagamos a Hacienda, es una parte muy importante. En ese esquema tenemos de dónde llegan los impuestos al Estado. Entonces, hay una parte muy importante, el IRPF, pero no entendemos por qué orillamos los otros impuestos. Un impuesto tan importante como el IVA, que es casi tan importante como el del IRPF, también debe estar tocado por la justicia. En la propuesta de la renta básica universal solo se trabaja con esta parte de los impuestos, no se ve ni toda la economía, ni siquiera se trabaja con toda la fiscalidad. Y vamos al tema más delicado, o que nos parece más delicado, que es la pregunta de si realmente los ricos pagan impuestos, que es una de las, yo digo cuentos, no quiero ofender, pero creo que es uno de los cuentos que se tragan los partidarios de la renta básica universal, que los ricos pagan impuestos. Aparentemente sí, aparentemente los ricos en Hacienda, en los impuestos directos, pagan por tramos, los más ricos pagan más, así como en los indirectos la injusticia está en que pagamos lo mismo por un pan, pagamos lo mismo por un ordenador, por unos pañales, pagas lo mismo, seas rico, seas pobre. En los impuestos directos, en el IRPF, los ricos pagan más. Pero nos preguntamos si realmente pagan impuestos. En la Edad Media sí. En la Edad Media se veía claramente que los ricos cobraban impuestos a los pobres. Hoy se dice en el lenguaje habitual, que todos pagan impuestos y que los ricos pagan más impuestos. Nosotros no lo creemos así. Ya algunos humoristas alguna vez han postulado que lo mismo el mundo se divide en los que cobran y los que pagan, no los que pagan mucho y pagan poco. Los que dicen que pagan mucho quizás realmente estén cobrando.
Otro humorista plantea aquí cómo se bromea, cómo se ríen de que pagarán más impuestos los que más tienen. Y hay un hecho muy transparente al respecto. ¿Quién paga el salario de Fernando Alonso, que va a pagar muchos impuestos? Fernando Alonso paga muchos impuestos. Pero cuando paga Alonso impuestos, ¿quién los paga? Por ejemplo, todos los que al comprarse un coche dejan un 10% del dinero del coste final del coche, se va para publicidad. Yo no creo que haya persona en el mundo que si le ofrecen un 10% más barato un coche, a cambio de que en todos los periódicos y en todas las radios nunca le aparezca publicidad de ese coche, yo no creo que nadie renuncie a ese descuento del 10%. Todos querríamos que nos descontaran un 10% en el precio final del coche y que tuviéramos que sufrir el no tener publicidad de esos coches. De ahí sale el dinero para que Fernando Alonso, que tiene un salario enorme, es un salario de los de las estrellas, pueda pagar esos impuestos que decimos formalmente que pagan. Nosotros decimos que es posible que quizás sea más justo decir que Fernando Alonso cobra impuestos y los pagan los que están obligados a pagar por la publicidad de los coches. Este es un caso claro. He vivido toda mi vida sin trabajar. Cuando los grandes rentistas pagan impuestos, ¿quién los ha pagado? Si no trabajaron, si dicen con todo descaro expresiones como esta, ¿no? Pero nada menos que un secretario de Economía, Cristóbal Montoro, también nos lo dijo. Estamos convencidos de que los ricos no pagan impuestos. Cuando damos azúcar a un caballo, ¿realmente estamos dando? Todo acto de dar, el hecho incuestionable de que un rico paga Hacienda por el banco o en mano o como sea, esa foto fija, por esto insistimos en que la renta básica universal o sus partidarios no siempre ven, creemos, la dinámica económica. La foto fija de dar azúcar a un caballo significa que realmente estamos dando o estamos dando un poquito para sacar más. Nada menos que este chiste explicando muy bien lo de las residencias y las mascarillas y todo ese drama, ¿no? La donación del presidente del Real Madrid, que es además alguien muy potente como constructor y como propietario de servicios sanitarios, como casi todos los constructores, ¿realmente está dando o está cobrando? ¿Paga impuestos o cobra impuestos? También nos parece una diferencia esencial en la vida económica que no es lo mismo contabilidad que producción. Los partidarios de la renta básica universal, insistimos, ven la dinámica, es lo mismo contabilidad que producción, y poníamos ya antes algún ejemplo, aludiendo a Bregman. Un caso claro, el incendio. Se movilizan bomberos, hoteles, fuerzas de seguridad, se pierde un bosque y sube el PIB, porque se contabiliza toda esa actividad. Ocurre un incendio, un vecino ha tenido la precaución de tener limpio el terreno y lo apaga, no sube el PIB. Para la economía real, ¿qué es mejor? Que no haya incendio, pero para la contabilidad es mejor que haya incendio. Un grupo de personas monta una fábrica de ginebra, ron, tabaco, una sala de fiestas, un macro burdel, forman un holding, 1000 contratos, entran en bolsa. ¿Sube la economía real? Seguramente no, aunque sí sube la contabilidad. En una familia hay un ladrón dentro de la casa. Todos ponen cerraduras, contratan seguridad. ¿Sube el PIB? ¿Alguien dirá que es una aportación importante a la economía familiar? ¿O mueve la contabilidad, pero no la economía? Un grupo de personas monta una empresa de detergentes, proponen consumir menos, reciclan, no invierten en publicidad. Otros aprovechan la coyuntura, suben los precios del gel hidroalcohólico, de las mascarillas. Esto acaba de pasar. El que propone austeridad ayuda a la economía, los segundos ayudan a la contabilidad. Otro grupo monta un despacho de abogados, defienden causas justas, cobran poco, se meten con las multinacionales, las ganan incluso. Otro despacho, para una de las multinacionales, llega a cobrar 400 euros la hora.
quién realmente ayuda a la economía, quién realmente ayuda a la contabilidad. Otro grupo monta un colegio, se educa en la austeridad. Los asistentes del colegio hacen algunas tareas de limpieza. ¿Eso perjudica la economía real? ¿No sube el PIB? Otros en otro colegio tiran basura al suelo, mueven contratos de limpieza. ¿Eso es bueno para la economía o es bueno para la contabilidad? Nosotros creemos que es muy importante esta diferencia y creemos que hay que buscar que crezca la economía real, no la contabilidad. Nos preguntamos si son ingenuos los partidarios de la renta básica sobre los grandes propietarios. ¿Por qué los gobiernos partidarios de la renta básica universal no toman esas medidas con los grandes contribuyentes? Si la diferencia es abismal, decíamos, tienen razón los partidarios de la renta básica universal, la diferencia en aquella tarta entre el color verde y los otros colores es tan grande que es cierto cuando dicen que una pequeña aportación de estos grandes contribuyentes podría acabar con las mayores formas de pobreza, con las peores formas de pobreza. ¿Por qué no se hace? Porque se van a tributar a otro lado. Ya lo ha hecho Cristiano Ronaldo y lo han hecho montones de deportistas. Tributan en otros países. No es tan fácil. Es muy complicado. Nosotros creemos que es complicado, sobre todo porque la dinámica económica no lo hace del todo posible ponerlo en práctica, porque estos son cobradores de impuestos, no pagadores de impuestos. Por eso creemos que en el fondo no lo pueden hacer. Pero de hecho, los gobiernos tienen esta dificultad. Es muy fácil, o es muy sensato, además de fácil, criticar la SICAF, pero no ha habido otra forma de hacer que los muy ricos no se lleven su riqueza a otros países que hacer un tipo de empresas que prácticamente no pagan impuestos. Y estos son las famosas SICAF. Si ponen en Google la palabra SICAF, acabado en V, pueden tener más información sobre este caso clarísimo de cómo los estados no pueden hacer realmente lo que quieren en materia de que los más enriquecidos puedan tributar. Ahí está el chiste con el poderoso diciendo que no es tan fácil, que no es tan fácil. A ver cómo se las arregla uno con los impuestos, que es muy difícil. Estos grandes propietarios, estos grandes tenedores de capital a los que se les pretende desde los partidarios de la renta básica universal que den una parte de sus beneficios, realmente no lo van a hacer. O sea, esta gente prefiere mucho más hacer una campaña de SMS en la que ellos, que tienen miles de millones, le piden a los pequeños, a la gente de abajo, que mande un SMS para acabar con tal o cual problema. En este sentido, las ONGs en su conjunto tienen la grave responsabilidad de servirle de protector, de buena imagen a toda esta gente que son sus embajadores y que realmente tienen unos capitales que podrían dar mucho y sin embargo no lo dan, pero ponen su imagen para que los que tienen poco den un poquito. Esta gente no es fácil que renuncie a fiestas como esta en Dubái, que en las bebidas se gastaron unos $80.000. Es la noticia de cómo quieren divertirse esta gente. Apareció, por ejemplo, en el periódico 5 Días de España, pero el ticket en concreto desapareció de su edición digital, aunque sí que apareció en su edición en papel. $80.000 en unas cuantas botellas de champán y otras bebidas en Dubái. Otra pregunta esencial, y es la sexta pregunta que hacemos a los partidarios de la renta básica universal. ¿Quién paga realmente? ¿Paga Pau Gasol? ¿Paga Messi? ¿Paga Ronaldo? ¿O pagan los penúltimos? Los propios partidarios de la renta básica universal utilizan esta terminología, los penúltimos. ¿Quiénes son los penúltimos? Los esenciales. Y dicen, es normal que cuando se trata de población muy vulnerable que se busca la vida, a menudo afloren los conflictos de los penúltimos contra los últimos, los trabajadores precarios. Nosotros creemos que estos son realmente los que pagan los impuestos. Hemos puesto ahí
un escalón, el último escalón es el de los marginados, el de los descartados, el de los vulnerables, el penúltimo escalón o los penúltimos escalones son los esenciales, que son los que nos parece que realmente pagan estos impuestos, cuando los que cobran impuestos, los de arriba del todo, los que tienen unos beneficios muy por encima de su trabajo, los que reciben rentas, aparecen desde el punto de vista de la contabilidad como los que pagan impuestos. Nosotros proponemos, en primer lugar, afirmar que la propuesta de la renta básica no es injusta, es una propuesta de reparto de los muy ricos a los muy vulnerables que no es injusta. Creemos que en el marco de la economía de mercado no es posible y por eso proponemos ir más a la raíz, a los salarios. Creemos que para poder proponer un salario máximo a las estrellas, que esto es lo realmente importante, consideramos necesario disminuir las diferencias salariales entre la mayoría. Esta es nuestra propuesta, disminuir como cosa general las diferencias salariales. No decimos que no sea justo que paguen muchos más impuestos aquellos grandes capitalistas. Decimos que por el entramado económico real no es posible. Se cambian de país, montan la SICAF, cambian gobierno, hacen lo que sea para seguir así. Y dentro de esta eliminación de algunas de las diferencias salariales, creemos que un paso necesario y quizá de los primeros es disminuir las diferencias entre los que cobran de la caja común, los que cobran del Estado, la caja común, los funcionarios. Creemos que tiene que ser uno de los primeros grupos que, no los únicos, lo puede hacer cualquier empresa. Hay empresas ya que lo hacen, hay empresas con pocas diferencias salariales entre todos los trabajadores, pero creemos que el montante económico tan alto que supone el coste de la caja común, la sanidad, la educación, puede ser uno de los primeros lugares en los que se disminuyan las diferencias. Hemos puesto ahí, para simplificar, salarios de 3.000 euros en azul, de 2.000 euros en verde, de 1.000 euros en amarillo. En el primer bloque, el que lleva esas tres columnas más diferentes, se mantiene así. Hay un segundo bloque en el que las tres columnas se disminuye algo la diferencia, un tercer bloque en que se disminuye más y un cuarto bloque en que se igualan los salarios. Hay mucha gente que cree que esto esto significaría una desmotivación para los ingenieros, para los médicos, para los directores de colegio y que todos preferiríamos un peor trabajo. Yo creo que un diálogo sincero y sensato descubriría que no pasaría eso, sino que preferimos mejores trabajos simplemente porque son mejores. Tampoco estamos proponiendo ahora mismo una igualación. Proponemos que se dialogue al respecto, que se decida cuáles deben ser las diferencias y si se deben aminorar. A título de información, queremos explicar que cuando, por ejemplo, el salario a todos los funcionarios se sube un 2%, el subirle, en este gráfico hemos puesto el 10% para que sea más visual a lo largo de 10 años, si se sube el salario a todos el mismo porcentaje, realmente las diferencias aumentan. Si se sube el 2%, el que cobra 1.000 va a cobrar 1.020, el que cobra 3.000 va a cobrar 3.060. Es decir, aumenta su diferencia en 40 euros. Eso uno puede decir que el primer año no pasa nada, pero a lo largo de 10 años pasa lo que vemos en el dibujo. Los aumentos porcentuales, a todos el mismo porcentaje, el 2, el 4, el 5, lo que realmente hacen es aumentar la diferencia. Hay otras posibilidades. En la primera, a la izquierda, vemos un aumento en el que se le sube a todos la misma cantidad. Por ejemplo, 1.000 pasaría a 1.020, 3.000 pasaría a 3.020. Cuando las diferencias se mantienen idénticas, a lo largo de los años, realmente las diferencias están disminuyendo, como puede verse, ¿no? Al final, 10 años después, casi está uno en la mitad que el otro en vez de en la tercera parte. Hay otra opción todavía,
que es que le suba más cantidad al de abajo y menos cantidad al de arriba. Y en ese sentido se irían acercando. No hacemos ninguna propuesta concreta, sino que proponemos que haya debate sobre esto. Sí que decimos que es injusto la subida porcentual. Subir cada año el 2% a los funcionarios es una cantidad alta para el presidente del gobierno y una cantidad muy baja para el pensionista que cobra poco. Creemos que hay que dialogar. Dialogar no es golpear con las palabras contra otro, dialogar no es hacer un enredo de palabras, dialogar no es enfrentarse unos contra otros y que paguen los que quedan en el medio. Dialogar no es lo mismo que hablar, dialogar no es negociar en una lucha, es otra cosa. Creemos que dialogar tiene que ver con buscar la verdad, podemos ver la misma cosa de diferente manera porque tenemos diferente punto de vista, el rojo y el azul, un 6 o un 9, hay que dialogar, pero buscando la verdad. Hay que buscar la síntesis, que es lo que dice el dibujo de esos bocadillos, vertical, horizontal, hay que buscar la síntesis y muy importante y que se tiene muy poco en cuenta cuando se habla de diálogo, hay que poner las manos. Los puentes se construyen, sí, con conversaciones, pero sobre todo con acciones. No decimos que solo las manos, de los 3 dibujos hay 2 que tienen que ver con la palabra, pero sí decimos que también hay que poner las manos. Nos parece esencial, estamos terminando y queremos de alguna manera resumir, darnos cuenta de nuestra ideología. Creemos con Freire que sería una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica. Nosotros creemos que la renta básica universal no es una propuesta injusta, pero que al reducirse a una propuesta fiscal no ve el mecanismo global que es toda la economía. Creemos también que es una propuesta muy interesante en cuanto que quiere eliminar la burocracia del mundo de las asistencias sociales, pero hay mucha más burocracia. No entendemos por qué solo se plantea esa burocracia. Hay que plantearse todas las burocracias. Nos preguntamos y preguntamos a los partidarios de la renta básica si cuando piden que paguen los grandes son conscientes de que los grandes se lo van a volver a sacar a los pequeños. Por ejemplo, este anuncio que también desapareció, no llegó a aparecer en Internet, de la prensa escrita lo hemos podido tomar, aludiendo al Banco de Santander, ya tenemos experiencia. Cuando al banco le suben los impuestos, el banco aumenta algún tipo de coste para los más pequeños. Las personas que reciben el ingreso mínimo vital pagan tanto o más por tener una tarjeta para un cajero que los grandes banqueros. En este sentido, creemos que la banca, muchos de los que pagan impuestos, realmente están cobrando impuestos. También nos planteamos, respecto de la renta básica universal, toda la cuestión del beneficio máximo, del salario máximo. Creemos que lo importante es el trabajo y hace falta una economía que valore el trabajo, no la renta. No nos basta con que el que recibe rentas altas pague impuestos. Nosotros decimos cobre impuestos, pero haga lo que se suele llamar pague impuestos. Creemos que el trabajo merece ese lugar destacado, ese lugar de honor, de ser el origen de toda la riqueza. Creemos que lo importante es percibir el mecanismo. El mecanismo es que los pobres pagan a los ricos. Creemos que la renta universal, la renta básica universal, no termina de ser consciente de este problema, de cómo lo normal es que los pobres paguen a los ricos, como se puede ver en el dibujo que estamos viendo. Esperamos que todo esto nos lleve a
a un diálogo, no queremos un enfrentamiento absurdo. Lo único que estamos planteando es que haya un diálogo y que, como todos queremos la sociedad realmente justa, tanto los partidarios de la renta básica universal como algunos críticos, que en esta búsqueda y diálogo seamos capaces de llegar a las medidas políticas que arreglen el gravísimo problema de la pobreza. Nosotros entendemos que la pobreza es una injusticia y que hay pobreza porque es un gran negocio. No es una casualidad, no vemos solo un hecho, sino que vemos una dinámica. Y en esta dinámica, en estos mecanismos, el gran problema es que la pobreza es un negocio.